Dios les bendiga en esta mañana. Me da gusto verles aquí en este lugar, en la casa del Señor, en este día bien especial. Recuerde que el domingo es el día del Señor y ministramos la presencia de Dios. También saludamos a los que están allí en casa, que ven esta transmisión a través de las redes sociales. Y sabemos que la palabra es poderosa. Dice que va y hace lo que fue mandada a hacer. Aleluya. Mis amados, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Bendecidos por el Señor? ¿Con el favor de Dios? Bueno, aleluya, me alegra porque estamos aquí en la casa del Señor y venimos aquí a la casa de Dios a ministrar el nombre del Señor, pero también a ser empoderados, a ser bendecidos, a ser liberados, a ser ministrados para seguir de triunfo en triunfo, ¿cierto? De victoria en victoria y de bendición en bendición. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya, lo creemos así. Bien, mis amados, vamos a lo que vinimos. Desde el 24 de febrero en este año se inició una guerra entre una potencia mundial armada hasta los dientes con un país más pequeño. Y la guerra empezó y podíamos ver cómo la gente huía. Más de 10, 11 millones de personas huyen y siguen huyendo de esta nación porque la guerra continúa, ¿cierto? Los misiles, los tanques, todas estas cosas, todo este armamento llegando a las ciudades y trayendo destrucción, porque eso es lo único que provoca la guerra entre los hombres, destrucción. Y mis amados, esa guerra parece que se va a acabar y luego vuelve a continuar, y parece que se va a acabar y vuelve a continuar. Y la semana pasada estaba todo calmado, pero de pronto Ucrania destruyó un puente y vino Rusia y mandó más de 800 misiles y destruyó todas las centrales eléctricas con el fin de poner en oscuridad ese país. Mis amados, déjeme decirle que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también tenemos una guerra, y esta es una guerra en la mente. La prédica de esta mañana está titulada Guerra en la mente. Diga conmigo, guerra en la mente. Y es muy parecida a la guerra que estamos viendo allí entre estas dos naciones, porque la idea de Rusia era dejar en oscuridad a Ucrania. Y la guerra en la mente también es de la misma manera, dejar en oscuridad a la persona que no vea nada, que no piense nada, que no mire para dónde va, que no pueda ver nada. Mis amados, después de la pandemia del COVID-19, alrededor de 300 millones de personas entraron en depresión, entraron en temor, en ansiedad, en estrés y en todas las áreas de la vida. Y vemos cómo muchas cosas se quedaron quietas o se estancaron. Algunos dirán, ¿por qué está viniendo tantas pocas personas a la iglesia? Y a veces creemos que solamente en esta casa, pero déjeme decirle que en la mayoría de las iglesias del mundo pasa lo mismo. El lunes escuchamos al pastor Eduardo Cañas ministrando en el sepelio del pastor Rafael Pérez, y él decía eso: la gente no quiso volver a la iglesia no está volviendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque detrás de esta situación que pasó, mis amados, hay otra guerra espiritual que es una guerra a la mente, ¿cierto? Temor, ansiedad, estrés en todas las áreas de la vida, y la gente se acostumbró a estar en la casa. Pero mis amados, en esta mañana yo quiero ministrar a tu vida y a tu mente, porque la iglesia como pueblo de Dios no estamos exentos a ser contaminados con este espíritu que opera en el mundo. ¿Cuál es este espíritu? Espíritu que trae depresión, temor, soledad, apatía, indiferencia ante las cosas de Dios. Y estamos peleando esta batalla en nuestra mente. Pero no solamente nosotros peleamos esa batalla en nuestra mente. Al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, también le pasó lo mismo. Tuvo el mismo problema al entrar a la tierra prometida. Cuando llegaron allí a las puertas de la tierra prometida, vieron una tierra ancha, grande, una tierra que fluía leche y miel. ¿Y sabe qué dijeron? La tierra es muy buena, es una tierra que fluye leche y miel, pero tiene un problema: hay gigantes y no los podemos vencer. Pero Josué y Caleb tenían un pensamiento diferente, tenían una mente diferente.
Por eso, mis amados, en esta mañana es importante que tú y yo entendamos que la mente es el territorio más importante que tú eres dueño. ¿Sabías que tú eres dueño de tu mente y de tus pensamientos? Y que a tu mente y tus pensamientos solo entran las cosas que tú dejas entrar. Por eso, mis amados, esta mente, este territorio también es un territorio neutral que todo creyente tiende, que todo creyente tenemos, donde el enemigo tiene permiso para también entrar y atacarnos a ti y a mí. Tenemos que saber cómo pelear esa guerra, porque la condición de tu mente es la condición de tu vida. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, para donde lo lleva la cabeza, para donde lo llevan sus pensamientos. Porque, mis amados, la condición de la mente es la condición de la vida de una persona. Tal como es la vida es su mente, y tal como es su mente son sus pensamientos. Eso lo dice allí el rey Salomón en Proverbios capítulo 3, verso 27. Dice Proverbios 3, 27, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, mis amados, tú y yo somos lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestros pensamientos. La condición de tu mente refleja la condición de tu vida. Si el enemigo controla tu mente, él va a alterar tu comportamiento. El diablo ataca tu mente y el plan de Dios, el plan de Satanás no es solamente atacar tu mente. El plan final de Satanás es controlar tu comportamiento. Que a través de los pensamientos la persona actúe, la persona tenga arranques de ira, arranques de maldad, arranques de perversión, arranques de dejarlo todo tirado, todo botado. El diablo ataca tu mente, pero lo que el diablo quiere es controlar tu comportamiento. ¿No has visto o no has tenido algún momento que de pronto te fuiste? El diablo empezó a atacar tu mente y luego te llenó tanto tu mente de pensamientos que tú tuviste un comportamiento inadecuado. Dejaste todo tirado, acabaste, cerraste, te dieron esos arranques, y ese es el plan de Satanás. No solamente controlar tu mente, sino controlar tu comportamiento. Pero en el nombre de Jesucristo, hoy yo le tengo buenas noticias, porque vamos a romper esa esclavitud y esas ataduras mentales que el diablo ha querido tener con nosotros, mis amados, porque esta guerra ha llevado a la gente a perder sus fuerzas. Cuando la persona pierde sus fuerzas, pierde su creatividad, su deseo de soñar, su deseo de vivir, la habilidad de pensar, la habilidad de tener esperanza, la habilidad de pensar como Dios piensa. Recuerda lo que dice la palabra: ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién la instruye? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero la verdad es que a veces no tenemos la mente de Cristo, no pensamos como Dios piensa, sino somos atacados y terminamos pensando como Satanás quiere hacernos pensar. Mis amados, el diablo a algunos ha hecho prisioneros de sus propios pensamientos. Es que no puedo, y realmente no puedo. Es que no tengo, es que no me puedo parar, es que no puedo caminar, es que no puedo salir, ¿cierto? Es que no puedo comprar, es que no puedo adquirir. Y la persona está constante en lucha, porque el diablo lo ha hecho prisionero de sus propios pensamientos. Y el diablo sabe que una persona en constante lucha no puede tener descanso. Por eso el diablo nos agobia con problemas y problemas y problemas y problemas. Y salimos de un problema y viene otro problema, y salimos de una dificultad y viene otra dificultad. Porque ese es el plan del diablo: agobiarnos, cansarnos a tal punto que la gente dice: no aguanto más, boto la toalla, dejo todo tirado. Pero Jesús dijo: vengan a mí los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres descanso en tu alma? ¿Quieres descanso en tu espíritu? Pues ven a Jesús. Él te está esperando, porque Él nos hace una invitación. Vengan los que se sienten agobiados, los que se sienten cargados, los que se sienten perturbados, los que esta pandemia los dejó groggy. Dice: vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar.
Mis amados, como iglesia estamos declarando que estos 3 últimos meses del año serán de gran bendición. ¿Y cuántos lo creen así? Aleluya. Pero no serán para algunos si siguen batallando con los mismos pensamientos, si siguen batallando con esos pensamientos de odio, de venganza, de control, de temor, de querer huir, de pensamientos de traición, pensamientos de dejarlo todo tirado. No podrás entrar en el reposo de Dios. Jesús le dijo a los fariseos: tus labios dicen una cosa, pero en tu corazón estás haciendo otra cosa. Con tus labios dices Señor, Señor, pero tu corazón está lejos de mí, dijo Jesucristo. Ahora, mis amados, nuestras mentes fueron liberadas, son liberadas y van a ser liberadas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una guerra continua. La liberación de ayer me sirve para ayer, pero hoy no necesito un nuevo tiempo, no necesito nuevas fuerzas. Por eso, en el nombre de Jesucristo, declara hoy, diga conmigo, mi mente fue liberada. Diga, mi mente es libre. Y diga, mi mente será liberada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una continua guerra, que es una continua lucha, que es una continua batalla, pero en Dios tenemos la victoria. Mis amados, para entender esto, hay una guerra que se libra en 2 lugares. En primer lugar es en el segundo cielo, en los aires, en el segundo cielo. En algún lugar del firmamento es el lugar donde Satanás vive con sus demonios. Y allí el propósito de ese lugar es oponerse a las oraciones que son contestadas por el Padre Celestial. Por eso allí en el segundo cielo hay una guerra espiritual. Pero hay otro lugar donde esta guerra está continua, y es en tu mente y en mi mente. Hay una guerra continua. ¿Cuántos en esta mañana tuvieron un pensamiento de no venir a la iglesia? Pero vencieron y están aquí porque hay una guerra continua en nuestra mente. Hay una guerra continua en nuestra mente. Ahora, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Desde el momento que tú te empiezas a preocupar, el enemigo ya sabe que tú tienes la atención. Eso es la clave. Aleluya. Escúchalo bien, porque aquí hay una revelación. Desde el momento que tú te empiezas a preocupar, el enemigo sabe que ya tienes tu atención. Y si tú le das la atención a esa preocupación, ya el enemigo tomó ventaja sobre tu vida. ¿O a cuántos nos ha pasado que empiezas a orar y te levantas a orar y dices: oiga, el recibo de la luz no se ha pagado? ¿Y cómo está subiendo? ¿Y oye, dónde quedó? Y entonces se va a buscar el recibo y no lo encontró, y pasó media hora y se le olvidó orar. Perdiste la batalla en la oración porque le diste lugar a una preocupación, a un pensamiento. Y ese es el plan del enemigo: colocar una preocupación, que tú muerdas el anzuelo, y si quedas pegado ahí del anzuelo, perdiste el año. Perdiste esa batalla, perdiste ese día, porque el enemigo tomó ventaja. Por eso dice la palabra, ahí dice Dios: no quiero que ignoréis las maquinaciones de Satanás. No quiero que ignoren cómo Satanás actúa. No quiero que ignoren cómo Satanás trabaja. Cómo Satanás, cómo los pone a preocupar el sábado por la noche para que el domingo no venga a la iglesia. Cómo los pone a preocupar en la madrugada para que no ore, para que no lea la palabra. Porque en el momento que nos preocupamos, ahí le abrimos la puerta al enemigo. Mira lo que dice Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7 es una palabra poderosa. Dice: por nada estéis afanados. ¿Por qué debemos afanarnos? Por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aleluya. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo podemos entender ese versículo? Si tú decides no preocuparte, porque la preocupación o no preocupación es una decisión. Tú decides preocuparte o tú no decides preocuparte. Ahora, mis amados, si tú decides no preocuparte,
esto es lo que va a pasar en tu vida. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿No le parece eso poderoso? Que no solamente Dios guarda tu paz, sino guarda tus pensamientos, guarda tu mente en Cristo Jesús. Ahora, Dios nos promete esa paz. Él dice, esa paz es tuya. Jehová Chalón está con nosotros. Pero tienes que tomar la decisión de no afanarte, de no morder el anzuelo. Tú te afanas, tú te preocupas, y es el mejor clima para que Satanás siga bombardeando tu mente. Oh Dios. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues mis amados, una de las cosas que debemos hacer es no complacer al enemigo, no unirnos al enemigo que nos está susurrando palabras. Mis amados, escogemos no complacer al enemigo. Uno de los momentos cuando Dios nos habla es en la oración. Pero otro de los momentos cuando Satanás nos habla es en la oración también. ¿Lo sabía? Tú estás orando y Satanás te dice, no puede, no va a ser, no va a conseguir el dinero. Y entonces cuando tú escuches esa voz del diablo que va en contra del propósito del plan de Dios, entonces si el diablo dice no se puede, Dios dice sí se puede. Y entonces nosotros declaramos, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Por eso escogemos ser transformados, ser cambiados. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12 dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a las redes sociales, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Compruebe cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, mi amado, Dios te trajo a ti. Dios te mostró el camino porque Él quiere transformarte. Dios te trajo hoy porque quiere cambiarte, quiere transformar tu vida y tu mente. Los poderes demoníacos se alimentan de los pensamientos que no son de Dios. ¿Sabías tú? Que los poderes demoníacos se alimentan de los pensamientos que no son de Dios. Cuando una persona le da cabida a pensamientos de suicidio, ¿es así? Y el diablo le dice, cuando se acerca a una ventana desde un tercer piso hacia arriba, bótese. Está en la autopista y le dice, tírese a un carro. Y la persona empieza a ser bombardeada. Y entonces empieza a confesar los pensamientos. ¿Será que Dios me dice que ya me voy? ¿Será que se me acabó la vida en esta tierra? Y empieza a amamantar esos pensamientos y darle más y más cabida. ¿Qué han escuchado de un suicida para ponerle atención? El suicida empieza a hacer cosas que debía hacer antes de pensar suicidarse. Empieza a colocar las cosas en orden. Oye, eso lo tiene que hacer sin necesidad de suicidarse. ¿No es así? Pon las cosas, no tienes que pensar en el suicidio para poner las cosas en orden. Y entonces empieza a despedirse. Y empieza por allá a despedirse. Y empieza a dejar notas. Y empieza a dar pistas. Cuando la persona, después de los pensamientos, pasa a declarar, está muy cerca que Satanás lo venza. Está muy cerca que el enemigo triunfe sobre esa persona. Está muy cerca que el diablo lo destruya. Por eso, mis amados, recuerda, Dios te trajo hoy para que tú seas transformado, para que seas liberado de esos pensamientos. Porque hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, te está quitando esa vela, ese vendo espiritual, esa ceguera que el diablo te hacía pensar que esos eran pensamientos tuyos. No, esos no son pensamientos tuyos. Mi esposa me decía que un día hablaba con una persona, le decía, no, es que tengo pensamientos, que me quiero suicidar, que me voy a matar, que voy para allá, que voy para allí. Y le dice mi esposa, ¿y usted se quiere suicidar? Dice, no, por eso esos pensamientos no son tuyos.
Esos pensamientos no son tuyos porque tú no lo quieres hacer. Son pensamientos que el diablo te coloca en tu mente. ¿Tú quieres que te echen del trabajo? No, pues esos pensamientos no son tuyos. ¿Tú quieres que tu empresa fracase? No, por esos pensamientos de fracaso, de suicidio, ¿cierto? De pobreza, de ruina, no son tuyos. Son pensamientos que el enemigo coloca en la mente a tal punto de que se hacen fortalezas. Mis amados, los pensamientos son el punto de entrada para los demonios. Escúchalo bien. Los pensamientos son el punto de entrada para los demonios. Si tú le das cabida a pensamientos de maldad, de perversión, de pensamientos de venganza, de muerte, de destrucción, esos son puertas que se abren para que los demonios entren en ti. Y entonces van a empezar a controlar tu comportamiento. ¿Y cuál es el plan de Satanás? Matar, hurtar y destruir. Ahora, sabemos que estamos en una guerra. Y es una guerra de adoradores. ¿Cómo peleamos esta guerra? Como decía por ahí la canción, o me lo lleva él o me lo llevo yo para que se acabe la vaina. Pero en el nombre de Jesús, hoy se acaba esa vaina. El diablo ya no puede más dominar tu mente. No puede oprimir tu mente, porque hoy en el nombre de Jesucristo, aquí está el poderoso Dios, el Rey de Israel, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, para libertar tu vida, para libertar tu mente, para quitar la venda espiritual que había en tus ojos y tú puedas ver realmente lo que había detrás de esos pensamientos. Ahora, mis amados, ¿cómo peleamos esa guerra? ¿Cuál es la solución para neutralizar esos pensamientos del enemigo? Esa guerra que hay en la mente. Primero, número uno, para los que toman nota, asegúrate de que eres salvo. El hecho de que tú vengas a una iglesia no te asegura la salvación. Lo único que te asegura la salvación es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El hecho de que tu papá, tu hermano, tu tía o tu tío sea cristiano, sea salvo, no te asegura la salvación a ti. Tú tienes que doblegarte, doblegar tus pasiones, doblegar tu orgullo y brindar tu vida para Jesucristo. Rendir tu vida para Jesucristo. Es la única manera de que tú eres salvo. Y después de que eres salvo, necesitamos ponernos el casco de la salvación. Recuerda que el casco de la salvación es parte de la armadura del Espíritu. ¿Qué quiere decir ponernos el casco de la salvación? Mis hermanos, es ver la vida bajo la perspectiva de Dios. Es ver la vida como Dios la ve. Ahora, nosotros escogemos mirar la vida bajo la perspectiva del cielo, o bajo la perspectiva de las noticias, o bajo la perspectiva de las redes sociales. Nosotros escogemos. Ponernos el casco de la salvación es ver la vida bajo la perspectiva de Dios. Y la única manera de ver la vida bajo la perspectiva de Dios es conocer los pensamientos de Dios y conocer la mente de Dios. Dice Pablo, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién la instruye? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso hoy tienes que decidir qué pensamientos vas a seguir pensando. ¿Vas a seguir amamantando esos pensamientos de fracaso, de rebeldía, de apatía? ¿Vas a seguir amamantando esos pensamientos? ¿O te vas en el nombre de Jesucristo a liberar hoy? ¿Vas a seguir entreteniendo esos pensamientos de ansiedad, de depresión, de tristeza, de soledad, de fracaso, pensamientos de traición, de huir, de suicidio, de muerte? ¿O vas a pensar los pensamientos de Dios? Tú decides. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos de Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? Jeremías 29:11. Mira lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene contigo? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperamos.
bienestar en esta tierra y vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esos son los pensamientos de Dios para nosotros. Y eso es los pensamientos que tenemos que tener cada día en el nombre de Jesús. Tú pensabas que esto era el fin, que llegó la pandemia y acabó tu vida, acabó tu trabajo, acabó tus finanzas, que ya no hay más arreglo, que esta crisis era el final de tu vida, de tu familia, de tu trabajo o de tu ministerio. Pero déjame decirte, los pensamientos de Dios no han cambiado para tu vida. Los pensamientos de Dios son para bendecirte, son para prosperarte. Entonces, ármate de esa mentalidad. Confía en Dios y Dios hará. Y deja que Dios guíe el curso de tu vida. Y vas a ver la victoria. Y Dios te va a llevar a buen puerto. Y vas a ver favor en tu vida. Ahora, llénate de los pensamientos de Dios. Y cada mañana declara: eso es lo que Dios dice para mi vida. Así piensa Dios de mí. Eso es lo que Dios quiere para mí. Dios quiere usar tu imaginación para que puedas ver ese milagro que Él te prometió. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto imaginar cosas buenas? Se le dice a una persona: imagínese que una moto lo atropelló. Dice: uy, sí, me volvió por allá, salí por allá, el zapato voló por allá, el casco se lo imagina claro. Pero dice: imagínese protegido, que vinieron ángeles y dice: no puedo. ¿Por qué estamos acostumbrados a imaginarnos lo malo? Y no hemos hecho y no hemos mantenido y formado nuestra mente para pensar en lo bueno. Por eso el diablo ataca nuestra mente, porque es el lugar donde no tiene límites. Es el lugar donde no tenemos límites. ¿Recuerda lo que dice Dios en su palabra? Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En la mente de Dios y en nuestra mente, la imaginación es tan grande que no hay límites. Dios hará grandes cosas en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Él lo hará. Pero tenemos que creerlo, declararlo y visualizarlo, verlo en el Espíritu. Por eso tienes que levantarte cada mañana y di: yo soy un hijo de Dios. Yo tengo lo que Dios tiene, porque Él es mi Padre y lo de mi papá es mío. Aleluya, eso es poderoso. Por mucho tiempo hemos permitido que el enemigo juegue con nuestra mente, mis amados, y muchas veces en ese juego que le hemos permitido al enemigo, el diablo ha cambiado nuestra manera de pensar y de actuar. Los pensamientos negativos están tan arraigados, son fortalezas, que ya no solamente pensamos, sino actuamos de acuerdo a esos pensamientos. Pero déjame decirte, hoy Dios nos ha traído para liberarnos. Dios te trajo para cambiar tu mente. Por eso el milagro mayor, el milagro más grande que Dios hace en una vida es cambiar la manera de pensar. Porque cuando es ese milagro, cambia muchas cosas. Ahora, mis amados, Dios nos quiere llevar a una dimensión mayor. ¿Sabe por qué? Porque hay nuevas tierras que conquistar, territorios que todavía no poseemos. Dios nos trajo en esta mañana para darnos una transformación total a nuestra mente, a nuestra boca y nuestro corazón. Porque tales son nuestros pensamientos, de la misma manera confesamos y declaramos con nuestras palabras. Por eso, mi amado, en esta mañana yo te invito a que te pongas el casco de la salvación. Y como decían por ahí las abuelas, por si las moscas, cierra tus ojos y vamos a hacer la oración de fe. Hoy vas a recibir nuevamente a Jesucristo, porque es la única manera que Dios se compromete contigo. No hay otra manera. Ahí di: Señor Jesús, estoy escuchando tu palabra y tu palabra me dice que me asegure de la salvación. Diga: hoy abro mi corazón para ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Entra a morar a mi vida.
Hoy me comprometo contigo y tú te comprometes conmigo. Y si hoy parto para la eternidad, estaré contigo. Amén. Aleluya. Esa oración de entrega, esa oración cuando se hace de corazón, nos lleva a tener vida eterna. Es lo que nos asegura la salvación. Ahora, ¿cómo peleamos esta guerra también? Número 2, cautiva todo pensamiento satánico y somételo a la obediencia de Jesucristo. Cautiva todo pensamiento satánico y somételo a la obediencia de Jesucristo. Estamos en una guerra. Y esa guerra no solamente es por tu vida, es por tu familia, por tu trabajo, por tu ministerio, por tu empresa. Es una guerra por las promesas que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Por eso no vamos a huir. Aquí estoy y aquí me quedo. Diga conmigo, aquí estoy y aquí me quedo. La manera más fácil que el mundo resuelve los problemas es huyendo. Por eso dice la palabra que en los postreros tiempos la gente irá de aquí para allá. ¿Qué es lo que están haciendo? Huyendo del problema, huyendo de la deuda, huyendo de la responsabilidad, huyendo de la situación. No huyas, no vamos a huir, vamos a pelear esta guerra. Vamos a decirle al diablo, no puedes tener mi casa, no puedes tener mis hijos, no puedes tener mis finanzas, no puedes tener mi mente, no puedes tener mi unción, no puedes tener mi herencia. Diablo, no te pertenezco. Mis amados, hoy es día de liberación. Mientras estás escuchando la palabra, tu mente y tus pensamientos están siendo liberados. Mis amados, mientras estás escuchando la palabra, estamos peleando y estamos batallando. Y vamos en el nombre de Jesús a salir libres, bendecidos y en otro nivel. En el nivel de recibir. Aleluya. ¿Sabía que Dios nos lleva de niveles? Dios nos lleva de lo necesario a lo suficiente, de lo suficiente a lo abundante, de lo abundante a lo sobreabundante y de lo sobreabundante a la abundancia salvaje. Dios nos lleva. Por eso no hay límites en nuestra mente. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, mis amados, ¿cómo peleamos esta guerra? Toma todo pensamiento demoníaco y cautívelo. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis amados, el diablo coloca argumentos en nuestra cabeza, pero en el nombre de Jesucristo hoy se van de nuestra mente. Hoy tomamos autoridad y vamos a destruir esos mismos pensamientos que el diablo quería usar en contra de nosotros. Lo que el diablo quería usar para matarte, Dios lo va a utilizar para empoderarte. Cada mentira que el diablo dijo de ti, cada pensamiento que el diablo levantó en contra tuya, hoy lo vamos a destruir en el nombre de Jesús. Todo lo que el diablo dijo, toda mentira, en el nombre de Jesucristo no la creemos. Ahora, mis amados, tenemos que destruir toda fortaleza de pobreza, de temor, de inseguridad. No se te olvide que estamos en una guerra. Guerra por nuestros hijos, guerra por la santidad, guerra por la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra, sed santos porque yo soy. Es un requerimiento de Dios. ¿Qué significa santo? La palabra santo significa apartado, separado. Tú fuiste apartado para salvación, separado para salvación. Eso significa la palabra santo. Y al ser apartado y separado, lleva a nosotros que tengamos una conducta y una manera de actuar. Por eso dice la palabra, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mira lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero de la cruz. Déjame decirte algo. Todavía la sangre de Jesucristo está funcionando. Hay poder en la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo todavía funciona, todavía sana, todavía libera. La sangre de Jesucristo es un tremendo poder que actúa en nosotros. Y lo que de pronto pensábamos que estaba ahí para destruirnos. Algunas personas piensan que cuando se enferman es que ya se va a morir. Si tienen un tumor es que ya es cáncer. Si tienen una llamada es que ya lo embargó el banco. Todo lo piensa negativamente porque está predispuesto. Te enfermaste, no, ya me voy a morir. Conocí a una persona, tenía como 45, 50 años, se enfermó y empezó a los hijos, y llamó a los hijos y se empezó a despedir. Y bueno, eso no está mal. Pero ¿por qué ella se empezó a despedir? Porque pensaba que se iba a morir. ¿Sabe cuántos años tiene hoy? 98 años. Y sigue lúcida. Simplemente eran pensamientos de ella. No eran pensamientos de Dios. Pensamientos que el enemigo le colocó. Ya te vas a morir, de esta no te paras. Ya te resfriaste, eso es el COVID. Ya te ves en la UCI. Esos pensamientos que el enemigo coloca, ¿cierto? Que es el final de tu vida, que ya no vas a conseguir trabajo, que el negocio se acabó, que la empresa se acabó, que se arruinó, que lo vas a perder todo, que te vas a quedar sin nada. Pensamientos de fracaso, pensamientos de abandono. Es que me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Pensamientos de temor, pensamientos de duda. Déjame decirte que la sangre de Jesucristo es poderosa para venir y desarmar esos pensamientos, para quitar esos pensamientos de nuestra vida. Por eso, mis amados, tenemos que creerlo, tenemos que declararlo. La sangre de Jesucristo sigue funcionando, la sangre de Jesucristo sigue obrando, y hemos sido cubiertos y estamos cubiertos por la sangre de Cristo, que nos fortalece, que nos empodera y que nos bendice. Ahora, ¿cómo peleamos esta guerra? Número 3. Pon tu mente en las cosas de arriba. Pon tu mente en las cosas de arriba. Dice Colosenses 3:2. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Dios nos dice ponga la mirada en las cosas de arriba, es decir, no se entretengan con lo que dice el mundo, con lo que dice la gente, con lo que dicen los gobiernos de turno. No se entretengan, tengan la mirada arriba. Por eso, cuando Dios le habló a Abraham, lo tuvo que sacar de su casa, le decir, ven afuera, porque si miras vas a ver el techo de tu casa, y yo quiero que mires al cielo. Y lo sacó y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas. Y Abraham dijo, Señor, imposible, no las puedo contar. Pues eso es lo que tengo contigo, una generación tuya que será incontable. Serás padre de multitudes. Y Dios nos dice, para pelear esta batalla de la mente, ponga tu mente o pon tu mente en las cosas de arriba. Pon tu mente en las cosas de arriba. Mis amados, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En los años 70 hubo un hombre de Dios que sacudió Latinoamérica, Gigi Ávila. Y Gigi Ávila tenía un lema y decía, Cristo viene. Pero no es el lema de Gigi Ávila, es la palabra de Dios que dice que Él viene por segunda vez. Y hubo un momento de despertar, de avivamiento en las iglesias.
Y la gente empezó a esperar y decir, Señor, tú vienes. Pero entonces se metió el espíritu religioso y el espíritu de los fariseos que decían, no mire tanto arriba. Mire, estás en la tierra, hay que trabajar, hay que vender, hay que comprar, hay que comerciar. Deja de mirar tanto arriba. Y las personas no entendieron que es que nuestro espíritu siempre debe estar mirando arriba, esperando a nuestro amado Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó y estuvo 40 días con los discípulos, estuvo ahí compartiendo. En el último día, venga, necesito hacer algo, vamos a Betania. Y dice que estando en Betania, allí, en pleno día, ahí dice que él fue alzado al cielo y los ojos de los discípulos estaban mirando arriba. Y de pronto un ángel se presenta en medio de ellos y le dice, oye, varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Y dijeron, Jesucristo se nos fue. Pues dijo, ese Jesucristo que se fue, un día volverá. Por eso no dejen de quitar la mirada en el cielo. Mantengan la mirada en el cielo, que es lo único que nos fortalece y nos hace esperar a Dios. Nos hace esperar sus promesas. No las quite de arriba. Eso no quiere decir que no haya que trabajar, que no haya que buscar el sustento, que no haya que mantener lo que Dios nos ha dado, la empresa, el trabajo. Sí, hazlo, pero con tu mirada espiritual arriba, dándole la prioridad a Dios, dándole la prioridad a Dios. Y eso hará que tú mantengas los ojos en el cielo. Mis amados, el diablo siempre tendrá una oportunidad. Mientras nuestra mente no esté establecida en las promesas de Dios, siempre habrá una puerta para el enemigo. Pero en el momento que nosotros establecemos la mente en sus promesas, cierto, en la salvación, en su segunda venida, en esa liberación, en ese rompimiento, en ese milagro, como la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia? Una mujer que tenía un problema. Su hija está endemoniada y supo que Jesucristo liberaba, que el maestro de Galilea sanaba y liberaba. Y dice que fue y lo buscó. Y por el medio de la multitud fue y buscó al maestro y le tocó. Pero los discípulos la rechazaban. Y Jesús le dice algo duro también. Le dice, mira, no es lícito dar la comida de los hijos y tirárselo a los perrillos. Y la mujer le dijo, mira, pero los perrillos también comen de la mesa de sus amos. En otras palabras, dijo, no me importa que me llames perrillo, no me importa que me hagas una mirada. Lo único es que necesito un milagro para mi hija. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ve, porque tu hija es libre del azote. Esto es poderoso. Mis amados, aquella mujer sabía lo que quería. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no sabemos lo que queremos. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra cosa. Hoy estamos pensando en una cosa, mañana estamos pensando en otra cosa. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser empoderado? ¿Quieres ir a una nueva dimensión? Pues mis amados, hoy tú has venido para recibir el milagro. El milagro se abre en el nombre de Jesús en esta mañana. Los cielos para que tú recibas ese milagro que Dios tiene para ti. ¿Quieres un milagro para tu familia? ¿Quieres un milagro para tus hijos? ¿Quieres un milagro para esta casa? Mis amados, yo quiero ser libre para ver la gloria de Dios cada día. Yo quiero ser libre para adorarlo en espíritu y en verdad. Yo quiero ser libre para ver milagros que renueven esta iglesia en un día. Porque los milagros transforman y transforman. Ahora, ¿cómo peleamos esta guerra? Siguiente número 4. La palabra de Dios mora en abundancia, acompañada de cánticos y salmos. Escúchalo bien. Tú siempre estás pensando,
Tú nunca tienes la mente en blanco. Siempre estás pensando en algo. Hasta cuando duermes en sueños estás pensando. Por eso, mis amados, tenemos que entender que necesitamos que la palabra de Dios esté en nosotros con abundancia. Pero no solamente con abundancia, sino acompañada de cánticos y de adoración. Dice Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis amados, la única manera de cambiar los pensamientos es llenándonos de la palabra. Por eso aquí tenemos una lectura diaria, donde hay algunos que han querido correr la milla extra y leen y contestan las preguntas. Dice: yo me quiero llenar de la palabra. Y en la casa lo hacemos los cuatro, mi esposa y mis hijos, y tenemos un tema de qué hablar. ¿Por qué se habla tanto de chismes, de murmuración en las casas? Porque es el único tema que tienen que hablar. Pero cuando llenamos de la palabra, cuando leemos la palabra, tenemos de qué hablar. Tenemos de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios nos está hablando en su palabra. También tenemos una dona semanal que nos muestra, que nos guía, que nos empodera. Por eso llenémonos de la palabra de Dios. Lee la palabra en orden, porque Dios es un Dios de orden. Deja de estar saltando y esperando ese versículo que alguien te mande simplemente para leerlo. No seas escaso, porque el Dios que tenemos es un Dios que es todo suficiente. Lee la palabra en abundancia, léela en orden. Que el día que Dios te quiera decir algo diferente, lo hará, no te preocupes. Pero sé ordenado y ama la palabra. Saca un tiempo para leer la palabra. Canta cánticos, alaba al Señor. Recibe ministración de Dios. Escucha la palabra. Vuelve a escuchar esta palabra que sale en las redes sociales a partir del miércoles o jueves. Mis amados, por eso que la palabra de Dios more en abundancia. More en abundancia. Que haya palabra suficiente en tu vida para hablarla, para declararla, para proclamarla en el nombre de Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Pues comiendo palabra. Cómete el rollo. Cómete la palabra. Mi amado, ama la palabra. Porque es que Dios está comprometido con sus palabras y no con nuestras palabras. Él está comprometido con su palabra, con su pensamiento y no con nuestras ideas. Ahora, número 5. ¿Cómo peleamos esta guerra? Pues mi amado, piensa en todo aquello que tenga valor delante de Dios. Piensa en todo aquello que tenga valor delante de Dios. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdad. ¿Piensa en qué? En todo lo que es verdad. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en lo bueno, en lo bondadoso. En este tiempo de crisis, de depresión, el diablo coloca en algunos pensamientos de fiera. Dice, si lo tuviera delante lo agarraría, lo tiraría al piso, lo patearía. Esos pensamientos que algunos piensan son demoníacos, que vienen por la fatiga, por la presión, por la situación que se está viviendo, por el cansancio. Tienes que entender que esos pensamientos no son tuyos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios es todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mis amados, hay una puerta de maldición que se abre en las vidas de las personas y es la traición. Pagar mal por bien.
Cuando una persona paga mal por bien, cuando no reconoce lo que recibió, se abre una puerta de maldición para esta persona. ¿Qué le quiero decir con eso? La palabra de Dios también dice, no paguéis mal por mal. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos hacen daño, cuando nos ultrajan? Pues le pedimos a Dios que sane nuestro corazón y la justicia se la dejamos a Dios, porque es la justicia de Dios, no tuya ni mía. Esos de pensamientos de ira, de muerte, de traición, de crueldad, de que lo agarro, de que ojalá le pase un carro, de que ojalá se quiebre, son pensamientos demoníacos. Y uno dice, pero es que a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron. Mira, a Jesucristo lo vituperaron, lo golpearon, lo asesinaron y Él no abrió su boca. Porque la venganza es de Dios. Porque algunos dicen, no, es que lo que me hizo y me la va a pagar. No, la venganza es de Dios. El problema es que Dios sabe cuándo lo hará. A veces nosotros creemos ver las cosas ya. Pero cuando una persona sea cruel, sea maldadosa, conociendo a Dios, espere 3 años y mire cómo está. No lo espere de una vez. Y es la misma palabra de Dios. Es la misma justicia de Dios que llega y lo alcanza. Por eso, mis amados, Dios no quiere que nosotros tengamos pensamientos ni de traición, ni tampoco pensamientos de venganza. Aunque estemos adoloridos, aunque estemos sufriendo, aunque nuestro corazón esté partido, tenemos que decir, Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón. Y ten misericordia de la persona que me hizo esto. Porque la justicia de Dios llega porque llega. A mí me impacta la palabra. Le dice Dios a Saúl, vaya y destruya a los amalecitas. No deje uno con vida. Mate los hombres, las mujeres, los niños, los de brazos, mátelos todos los animales. ¿Por qué? Porque ellos se opusieron a mi pueblo cuando venían en Egipto. No los dejaron pasar. ¿Sabe cuántos años habían pasado? No era el año anterior, ni 10 años atrás. 400 años habían pasado. Pero que la justicia de Dios llega. No te preocupes. Eso nos va a liberar de los malos pensamientos, de los pensamientos de venganza, de los pensamientos de traición. Cuando alguien nos ha hecho mal, cuando alguien ha pagado mal por bien. Deja que la venganza es de Dios, que la justicia es de Dios. Sana tu corazón y vas a ver cómo Dios obra de una manera poderosa. Mire lo que dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que hace Dios en nosotros? Dice que Él nos guarda en completa paz. ¿Qué es una persona que tiene la paz de Dios? Que duerme tranquilo, que se acuesta tranquilo, que duerme tranquilo, que no está pensando en nada raro. Tiene la paz de Dios. Dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en Dios se mantiene. En Dios vive, ¿cierto? Porque en Dios hemos confiado. Tendremos paz en medio de la tormenta. El Dios de paz, Jehová Shalom, está con nosotros. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Toda decisión que vayas a tomar en tu vida, con tu familia o tus hijos o tu empresa, va a venir de una mente tranquila, reposada con dominio propio. Una persona intranquila, una persona en depresión, una persona afanada, toma malas decisiones. Busca la paz de Dios. No tomes decisiones sin la paz de Dios.
No tomes decisiones sin el dominio propio. Toma las decisiones pensando en que tienes dominio propio. Y son decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Y para terminar, 1 Corintios 6:20. ¿Cómo ganamos esta batalla de la mente? Esto es poderoso. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados con precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, Dios nos está diciendo, todo lo que hagan, todo lo que piensen, háganlo para la gloria de Dios. Todo lo que piensen, háganlo para la gloria de Dios. Todo lo que vas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas de hecho de palabra, que sea para la gloria de Dios. Entonces, Él guardará nuestras mentes y nuestras vidas en completa paz. Aleluya. Él guardará nuestra mente y nuestros pensamientos en paz. Aleluya. Y así ganaremos esta batalla. Así ganaremos esta guerra que va a estar ahí. Recuerda, fuimos liberados, hoy somos liberados y mañana seremos liberados. ¿Qué quiere decir eso? Que la guerra continúa, es continua. Por eso no hay que darle oportunidad al diablo. No hay que darle oportunidad a los malos pensamientos. No hay que darle oportunidad a otros pensamientos que aparentemente parece que fueran buenos. Por ejemplo, de vanidad, de avaricia. Y a veces creemos que son de Dios, pero no son de Dios. Por eso necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos pensar como Cristo. Y yo no sé, si tú batallas con tu mente, batallas con pensamientos. Alguno tuvo un momento difícil, un momento donde estuvo al borde de la muerte por un accidente, un atraco. Y eso no lo ha podido quitar de su mente, lo recuerda cada rato y eso le roba la paz. Déjame decirte que aquí está el poder de Dios para sanar tu corazón. Y una de las cosas que hace Dios es sanar nuestros recuerdos. Dice la palabra, verás tu miseria como aguas que pasaron, o ni te acordarás de ella. Eso es poderoso. Ni te acuerdas de esa situación. Eso lo hace Dios. Y eso lo hace una persona que anhela la mente de Cristo. Aleluya. Ahí, cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Y piensa, ¿con qué pensamientos batallas? ¿Con qué pensamientos guerreas? ¿Con qué pensamientos batallas ahí? ¿Con qué pensamientos? ¿Qué pensamientos el diablo ha colocado en tu vida? Recuerda que los pensamientos son la puerta que el diablo utiliza para entrar. Los pensamientos del enemigo son la puerta que utiliza para entrar. Pensamientos de maldad, pensamientos de destrucción, pensamientos ahí, de acabarlo todo, de salir corriendo. Esa es la puerta que el diablo utiliza para venir y oprimir una vida y controlarla. Recuerda, el plan de Dios es liberarte. El plan de Satanás es no solamente controlar tu mente, sino controlar tu comportamiento, que te comportes como se comporta un demonio. Pero recuerde que no hay lugar para Satanás en nosotros. No hay lugar para el diablo en nosotros, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí está el diablo, pero él no tiene parte en mí, dijo Jesucristo. Oh Rey de gloria. En esta mañana, todo aquel que necesita ser liberado en su mente, quiere la victoria en estos 3 meses, la bendición gloriosa, pero hay una guerra en sus pensamientos, que el diablo le dice, no hay, no se puede, no tienes, estás destruido. Hoy decimos, sí se puede, sí hay, sí tengo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.